de Jesús. Amén y amén. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a recibir la palabra y vamos a invitar a Lady que nos traiga un mensaje poderoso de parte de Dios. Le damos la más cordial bienvenida. Ahí antes de que se siente vamos a orar para que Dios nos dé paz. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu favor está de nuestro lado, Señor. Te pedimos en esta hora que sea tu paz en nuestros corazones, que seas tú, Señor, abriendo nuestro oído, Señor, para aprender más de ti. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro oído para tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu siempre guiándonos hacia la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí puede tomar su lugar. Okay. ¿Me das la diapositiva 1, por favor? Y el mensaje se llama así: ganando la batalla interna con el arpa. Y a lo largo del mensaje vamos a ver por qué el nombre es este. Pero realmente lo que vamos a hablar es de las batallas que usted y yo atravesamos externas, pero también las internas. Y vamos a descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está dormido? ¿No? Vamos a la que sigue, porfa. Vamos a leer juntos Juan 15, 1 y 2, que es lo que está en la parte superior de la diapositiva. 1, 2 y 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es algo que ya hemos hablado muchas veces, que ya se nos ha predicado, la importancia de la fructificación. Ya lo conocemos, Dios busca de nosotros que fructifiquemos, no nada más que existamos, sino que nuestra vida lleve fruto a Él. Es decir, venir a la iglesia no es solamente para que yo me aprenda qué dice la Biblia en Proverbios, qué dice la Biblia en Salmos, que sepa de quién fue hijo Abraham e Isaac, etcétera, etcétera. Realmente lo que Dios busca de nosotros es fruto, que demos fruto de todo lo que aprendemos de Él. ¿Ok? Que mostremos en nuestro día a día que somos sus hijos. Pero dice el texto que todo aquel que lleva fruto va a pasar un tiempo de limpieza con el fin de que lleve más fruto. La última vez que me tocó compartir, que hablamos de la prueba de la fe, ¿se me acuerda? Hablamos de la prueba de la fe y de cómo Dios introducía o introduce a la semilla en diferentes procesos porque todavía tiene capacidad de fructificar más. Es decir, si usted y yo venimos delante de Dios y entregamos fruto y tenemos acciones que honran a nuestro Dios, Dios nos va a limpiar o nos va a podar para que demos más fruto. Es decir, nuestra vida en esta tierra, nuestra permanencia en esta tierra es siempre ir a más. Es siempre estar en una constante renovación. Es estar siempre en un constante crecimiento. El día que usted y yo creemos que ya lo logramos, nos estancamos. Porque Dios siempre quiere que vayamos a más. Ojo, no a más y ser reconocidos delante de los hombres, sino que lleguemos, dice la Escritura, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios busca que tengamos acciones de fruto, que tengamos fruto en nuestras vidas hasta que lleguemos delante de Él. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a fructificar, Dios me va a introducir en un tiempo de limpieza para que lleve más fruto. Si tú tienes una plantita y quieres que la plantita
dé fruto, ¿qué haces con ella primero? ¿Qué haces con ella? Ay, nadie sabe. La regamos, ¿qué más? La cuidamos, pero si la plantita tiene muchas ramitas, ¿qué hacemos? Yo apenas estoy ahí medio, tengo un jardincito en mi casa y en el proceso y la importancia de podar, porque luego si no podas empieza a crecer todo chueco y luego se ve mal. No tengo árboles frutales porque no me caben, pero los árboles frutales tienen que ser podados. ¿Ok? Entonces, la poda es importante y es necesaria, o la limpieza es importante y es necesaria, porque es lo que abre la pauta para que la plantita dé fruto. Y ahí en la diapositiva dice que la poda es para aquel que tiene potencial de fructificación. O sea, si Dios, que eso fue lo que hablábamos la última vez que me tocó compartir, si Dios nos introduce en tiempos de prueba, es porque Él está viendo en nosotros potencial de una fructificación. Ahora, también dice ahí que la poda nos quita todo lo que nos embellece. Yo puedo venir delante de Dios y Dios estar contento porque fructifiqué. Porque mire, a veces pensamos que Dios siempre está airado con nosotros por el pecado. Y no tenemos como que no conocemos al Dios que se goza y que se sonríe cuando yo perdono al que me hizo daño. O sea, quitémonos la idea de que Dios siempre está, ay, mal, pecador. Las acciones que usted y yo hacemos donde demostramos lo que conocemos de Dios también completan su gozo, también satisfacen su corazón. Entonces, cuando usted y yo llegamos delante de Dios y Él ve una acción donde mostramos el carácter de Cristo, completamos su gozo, pero inmediatamente Él nos empieza a quitar eso que nos embellece, nos empieza a podar porque dice, órale, puedes más. Todavía hay un escaloncito más que puedes subir. Todavía hay otras áreas donde puedes mostrar el carácter de Cristo, ¿ok? Entonces, en base a este contexto, vamos a la que sigue. ¿Quiénes son los involucrados en esa poda? Muchas veces, nuestro prójimo va a ser el instrumento de poda en nuestras vidas. Muchas veces va a ser una situación financiera, muchas veces va a ser un tiempo de enfermedad, muchas veces va a ser la escasez, pero muchas otras veces vamos a ser podados a través de nuestro prójimo. Y vamos a ver Salmos 55, del 12 al 14. Salmos 55, 12 al 14 es el... Ok, lo leemos juntos, 1, 2 y 3. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual había soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El salmista está diciendo que él fue introducido en un proceso a través de ¿quién? De un íntimo. Dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. ¿Por qué Dios no vino y lo probó a través de sus enemigos? Porque eso ya había quedado atrás. Porque en algún punto el salmista ya había pasado esa prueba. Ya había crecido y cuando lo enfrentaron sus enemigos se mantuvo firme. Pero ahora Dios dijo, ok, ya pasaste la prueba donde tus enemigos te hacen daño, donde a través de tus enemigos te podo, ahora viene otro escalón. Y dice, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Y empieza a describir y dice, sino tú, que parecías íntimo mío, que eras mi guía, que eras mi familiar, con el que juntamente comunicaban los secretos.
Dulcemente, dice, andábamos en amistad, o sea, fue un amigo. Y no cualquier amigo, un amigo íntimo. Entonces, muchas veces en la poda, en ese proceso de poda o ese proceso difícil o esas batallas van a ser a través de tu familia o de tus amigos o de tu propia iglesia. ¿Ok? Va a ser a través de ellos por medio de los cuales Dios te va a perfeccionar o te va a podar para que des fruto. Ahora, no vengo con el fin de justificar, porque mire, a nadie, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos. El Señor Jesús dijo, es inevitable que haya tropiezos, pero también dijo, mas hay de aquellos o hay de aquel por quien vienen. Es decir, alguien tenía que entregar a Jesús, porque se tenía que cumplir la profecía, porque así tenía que ser. Porque Dios tenía que podar a Jesús a través de uno de sus íntimos. Y dijo Jesús, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es. O sea, realmente entre Judas y Jesús había cercanía. Realmente Judas había seguido a Jesús por mucho tiempo. Pero aún así, a través de Judas, Jesús fue podado. Jesús fue procesado. Jesús fue afligido. Jesús entró en una batalla. De igual manera nosotros. Pero cuando tú y yo no entendemos esto y entramos en un tiempo difícil a través de nuestra familia o a través de nuestros amigos o a través de nuestra propia iglesia, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se amarga, incluso nos andamos peleando con todo el mundo, porque es una reacción natural de nuestra carne. Pero siempre tú y yo tenemos que recordar que no debemos guiarnos por la carne. Aunque lo justo sería eso. O sea, lo justo es que si alguien me viene y me da una cachetada, yo le dé una más fuerte. Eso es lo justo. Yo en el colegio, de repente, muchos papás les enseñan a sus hijos, no, es que si te pega, tú regrésasela, porque apenas así va a entender. Porque eso es lo justo, ¿sí o no? O sea, imagínate, ya te traen al niño de que ya le pegaron y le pegaron y le pegaron. Llega un punto en el que el papá dice, no, pues ya, maestra, ya le dije que se defienda. Eso es lo justo, porque es muy injusto que alguien te haga daño y que tú no hagas nada. ¿Ok? Pero en la verdad, en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús predicó, dijo que si alguien venía y le daba una cachetada, ¿qué tenía que hacer? Poner la otra mejilla. Ahora, ¿eso es justo? No, es injusto. Pero tenemos que entender que en medio de la injusticia, Dios procesa algo con nosotros. Y con esto no le vengo a decir, déjese de todo mundo. No. Estamos hablando de algo interno. Porque yo puedo establecer límites con las personas. Porque yo puedo establecer mis límites con mi familia. Pero otra cosa es lo que está pasando dentro de mi corazón. ¿Amén? Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Me das la que sigue? De José el soñador. ¿Se acuerda de José el soñador? Que su papá le dio una túnica de diversos colores y que eso despertó en sus hermanos envidia, celos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Todo un plan en contra de José. ¿Ok? Lo echaron en una cisterna primero. Pero cuando vieron, ellos se querían deshacer de su hermano. Lo echaron en una cisterna. Pero cuando vieron que la cisterna no tenía agua, o sea, que no se iba a morir, lo sacaron y mejor lo vendieron como esclavo. Agarraron la túnica, la llenaron de sangre para fingir la muerte de José. José fue vendido como esclavo a Egipto. Ahora, yo le pregunto, ¿fue justo lo que vivió José? Para nada. Luego, ya que lo vendieron de esclavo, aún siendo esclavo, tuvo un comportamiento íntegro y lo ascendieron, pero de repente una mujer lo deseó y como él no quiso estar con ella,
ella dejó la imagen de José por los suelos porque dijo que José había intentado hacerle daño. Luego José se va a la cárcel. En la cárcel se olvidan de él. Uno que lo iba a ayudar se le olvidó, sale de la cárcel, lo dejan ahí por años. Todo lo que vivió José fue súper injusto. Solamente porque sus hermanos tuvieron envidia de él. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió José en este proceso? Muchos años. Si tú y yo leemos la historia de José y nos picamos, la leemos en un día. O sea, te picas es como una novela pues, te picas en la novela y en un día la terminas. Pero realmente esa historia que viene resumida en unos cuantos capítulos de la Biblia, fueron años de sufrimiento para José. Fueron años de tempestades para José. Fueron años de batallas para José. Años separado de su propia familia. Injustamente. Después, cuando ya lo hacen gobernador de Egipto, se encuentra con sus hermanos. Y cuando José se encuentra con sus hermanos, les dice lo que dice este texto. Lo leemos 1, 2 y 3. ¿Qué les está diciendo José a sus hermanos? Les dice, hey, no se entristezcan. Los está liberando de una carga que los hermanos estaban teniendo. Viene y los libera. Ahora, ¿era justo eso, que José viniera y los librara de una carga? ¿Era justo? No. Viene y los libera de una carga y luego les dice, no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, José había entendido que si él fue vendido como esclavo, ¿fue por qué? Para preservar la vida de ellos y de todo Egipto. Y una gran parte de Israel también. Entonces, José estaba entendiendo que Dios permitió que José fuera vendido como esclavo porque había un propósito. Que Dios permitió que José fuera echado a la cisterna porque había un propósito. Que Dios permitió que José fuera separado de su padre porque había un propósito. Pero la verdad en la carne está súper difícil llegar al punto de entender que todo el mal que Dios ha permitido sobre ti es por algo bueno. Porque muchas veces, o la mayoría del tiempo, no vemos a Dios, o sea, no vemos más allá, vemos aquí, al que me está haciendo daño aquí. Si José hubiese puesto su vista corta, hubiera visto a esos hermanos envidiosos y malvados haciéndole daño. Pero José, en medio de todo el proceso, logró posicionar una vista más lejos y entendió el propósito por el cual Dios lo había introducido en todo esto. Ahora, ¿qué hubiese pasado con el trigo si José no hubiese llegado a ser gobernador de Egipto? Acuérdense que Dios le da un sueño al faraón acerca de los 7 años de escasez y los 7 años de abundancia, pero Dios le da la interpretación a José. Y no solo la interpretación, sino la estrategia para que no murieran de hambre. O sea, Dios, conociendo que dentro de sus planes vendría un tiempo de hambruna, muchísimos años después dijo, ¿dónde hay alguien capaz de ser el gobernador? Y empezó a ver y dijo, aquí está, es un jovencito, es un niño que no sabe su potencial, que no conoce sus capacidades, que hoy no es apto, pero que en medio de este proceso al cual lo puedo introducir, va a llegar y va a ser gobernador de Egipto. ¿Se da cuenta la fidelidad de Dios? ¿Se da cuenta cómo Dios sí permite muchos tiempos difíciles, pero siempre dice la Escritura que al mismo tiempo de la prueba nos da también la salida?
Entonces, sabiendo Dios que vendría un tiempo de hambre, un tiempo de escasez, preparó a aquel por medio del cual iba a traer la estrategia perfecta para que nadie pereciera de hambre. Y aún preparó a aquel que iba a ser bendición a los que lo traicionaron, porque sus hermanos fueron beneficiados de la estrategia de José. Porque José, mire, realmente José llegó al punto de que fue bendición para sus propios hermanos y él les dio comida. ¿Ok? Ahora vamos a la que sigue, por favor. El asunto es que si tú y yo no nos posicionamos cada día, cada momento en la verdad, se nos va a olvidar lo que dice este texto. Porque no tenemos lucha contra ¿quién? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra ¿quién? Contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos íntimos, ni contra nuestros enemigos íntimos tampoco. No es contra ellos, pero pues sí se siente como si fuera así. Porque es un daño carne contra carne, pues. Pero es cuando tú y yo tenemos, mira, por más difícil que sea, porque a nuestra carne sí va a ser difícil, pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tú y yo vamos y nos escondemos detrás de Jesús, ahí es cuando vamos a poder, en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de las batallas y en medio de las pruebas, entender que nuestra verdadera lucha no es contra la persona que está levantando su mano contra mí. Que por un lado está el diablo queriendo destruirme, pero por otro lado está Dios queriendo perfeccionarme. Y si yo me tomo de Dios y permanezco fiel a Dios en medio de la prueba, el diablo no nos va a poder tocar. El diablo no nos va a poder destruir. ¿Se acuerda que un día, dice la Biblia, que estaba Dios y que vinieron todos ante él y dentro de los hijos de Dios venía Satanás? Y le dice Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? O sea, ni siquiera Satanás lo traía en mira. Dios viene y le dice, ¿has considerado, diablo, no es que no se te escape Job, quiero perfeccionarlo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Es varón recto, es perfecto, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Y ahí el diablo dice, Inga, tú se me estaba yendo uno. Y le dice, no, pues sí, tiene riquezas, tiene sanidad, tiene familia, le va bien. Pues obviamente de esa manera tú puedes adorar a Dios, te pueden adorar. Y Dios le dice que no. O sea, Dios vuelve y da testimonio de Job. Ahora, paréntesis, a eso tenemos que aspirar. No a que la gente dé testimonio de nosotros, a la gente la engañamos bien fácil. Tenemos que llegar al punto de que Dios pueda dar testimonio de nosotros. ¿Ok? Entonces Dios da testimonio de Job y Job le dice eso, quítale ahora su salud, quítale su familia, quítale sus riquezas, quítale la bendición y vamos a ver. Y Dios ¿qué le dice? Órale, pero no toques su vida. Y Dios y Satanás vienen sobre Job. Satanás viene sobre Job, le mata a los hijos, le quita la salud porque se enferma. Sus amigos se convierten en enemigos íntimos. La verdad, con los amigos que tuvo Job, ¿para qué quería enemigos el pobre ingrato? Los amigos, en medio de la dificultad de Job, lo juzgaban, lo señalaban, no lo acompañaban. Lo hacían sentir culpable, lo hacían sentir que todo lo que estaba viviendo, sí, pues son tus iniquidades.
sí, pues es que es tu maldad, sin saber que ante Dios Job era un varón digno de que Dios diera testimonio de él. O sea, los amigos enemigos de Job no veían a Job como Dios lo estaba viendo. Venían y lo dañaban, aparte de todo lo que Job estaba viviendo. Y todo eran pruebas. Y luego viene la esposa magnífica y le dice también, Job, maldice a Dios y muérete. O sea, se da cuenta cómo el tiempo de poda o las batallas o las dificultades le vinieron a Job por todos lados. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió sus riquezas porque era un hombre próspero. La esposa dice que habló como una mujer fatua. Los amigos lo juzgaban y Job se quedó solo. Pero Dios empezó a procesar a Job. ¿Y sabes qué? Job permaneció. Y luego otro paso y permaneció. Y vino otra prueba y permaneció. Y vino otra prueba y permaneció. Hasta que llegó al final de la prueba y Job levantó un sacrificio por los amigos que le habían hecho más difícil el proceso. Y Job vino y dijo delante de Dios, Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Valió la pena todo el proceso? Por supuesto. Y Dios fue tan fiel y tan bueno que le regresó todo lo que había perdido y más. Mucho más. ¿Ok? Porque Job permaneció y entendió que su lucha no era contra carne ni sangre. Porque dijo Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, Job estaba entendiendo que este mal, ¿de quién venía? De Jehová, que venía de Dios. Y tú y yo estamos acostumbrados a recibir de Dios lo bueno y cuando nos pasa algo malo, pues es el diablo. No, pues es mi amigo, es mi amiga, es mi esposa, es mi esposo, es mi familia, es mi jefe, son mis pastores, son mis líderes. Porque no estamos todavía posicionados en un punto donde digamos, a ver, este mal viene de Dios con un propósito. Algo Dios quiere trabajar conmigo. Pero cuando entiendes que viene de Dios, ya no hay nadie a quien culpar. Ya no hay nadie a quien responsabilizar. Solamente a Dios. Y entender y hacerte tú responsable por lo que estás viviendo. Y preguntarle, a ver, Señor, ¿por qué? ¿Qué quieres tú de mí? No ¿por qué? ¿Por qué? No, sino desde, ¿qué quieres tú enseñarme? ¿Dónde tengo que crecer? Porque en el tiempo difícil también podemos quedarnos detenidos y tomar una postura de víctimas y ahí quedarnos postrados. Un día dice que el Señor Jesús vino a un estanque que se llamaba Betesda. Y vino y ese estanque, muchas personas venían a recibir un milagro. Y el tanque, las aguas se movían y el primero que llegaba al estanque era sanado. Y dice que Jesús se encuentra con un hombre paralítico y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Y este hombre dice, mira que cuando viene todos a querer ser sanos, a mí no hay nadie que me lleve. Y de aquí a que yo llego, ya otro fue sanado. Cuando Jesús le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Su postura de víctima no le permitió entender que la respuesta era sí. No, porque primero yo soy víctima y primero tengo que responsabilizar. No hay nadie que me lleve. Esta es mi posición. Nadie, yo estoy aquí. Y teniendo enfrente al que lo iba a sanar, esa postura de víctima no lo dejaba verlo. Y aún así Dios lo sanó. Ahí luego lee la historia. Pero Dios lo sana.
Entonces, nosotros debemos entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que el mal es permitido, ¿por qué? ¿Por quién, perdón? Por nuestro Dios, con un propósito. Vamos a la que sigue, porfa. Lo leemos juntos, 1, 2 y 3. Ese es el resumen. El tiempo de prueba en nuestra vida es una preparación. Dios nos está preparando para algo, Dios nos está puliendo para algo, Dios quiere sacar algo de nosotros. Vamos a la que sigue, porfa. Ahora, vamos a hablar un poco de David. De quién fue el rey David. ¿Se acuerdan cómo se llamó el primer rey que tuvo Israel? Saúl, ¿verdad? Inicialmente el pueblo de Israel no tenía rey. Dios era su rey y eran gobernados por los jueces. El profeta Samuel era juez en Israel. Israel era gobernado por jueces, pero un día se les botó el chango y dijeron, queremos rey como las otras naciones. Y Dios les dice, oigan, pero ese rey que están pidiendo se va a subir sobre ustedes. Ese rey les va a quitar de lo que ganan. Ese rey los va a oprimir. Y ellos dijeron, sí, sabemos, órale, queremos rey. Entonces Dios les provee un rey. Un rey que originalmente su corazón era para con Dios. ¿Ok? Les provee al rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Es Saúl rey, pero en algún punto de su camino, en algún punto de su reinado, su corazón se desvió. Su corazón se desvía y justamente lo que Dios le había dicho al pueblo que iba a acontecer pasa. Los empieza a oprimir, empieza a quitarles de lo que ganaban, etc. Entonces Dios viene y le habla al profeta Samuel y le dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl si yo ya lo deseché para que fuera rey sobre Israel? Y le dice, Samuel, toma tu cuerno, llénalo de aceite y ve a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel deja de llorar, agarra su cuerno, se va a Belén, a la casa de Isaí, llega a la casa de Isaí y yo les decía ayer que cuando estaba armando el mensaje, yo me imaginé a Isaí, pues asustado, o sea, imagínate que estás en tu casa bien a gusto. O sea, Samuel no nada más era el mayor profeta que tenía Israel, era quien había sido su juez y que de repente llegue Samuel a tu casa. O sea, imagínate que estás en tu casa y llega el pastor y te toque así de que, ¿qué onda? Y vas a decir, no toqué bien el pastor. O sea, yo me imagino a Isaí, incluso en la Biblia, cuando los profetas iban y visitaban una casa, la gente decía, vienen son de paz. Porque no sabía si venía a darte una palabra de paz o venía a juzgarte por todos tus pecados. Entonces viene, miren, una vez, hace años, era cumpleaños de mi mamá y vino Antonio Zuno. Llegó y nos mandaron a recogerlo al aeropuerto. Entonces vamos y recogemos a Antonio y no, pues es cumpleaños de mi mamá. Ah, pues vamos, hijo, a darle el abrazo. La casa de mis papás está relativamente de camino al aeropuerto. Ah, pues sí. Y yo no le avisé a mi mamá. O sea, no le dije, mami, vamos a la casa ni nada, ¿no? Mi mamá ese día iba a tener fiesta en la noche en la casa. Pues andaba limpiando y andaba así, y andaba bien nice. Traía un pantalón, un short de mi papá, una playera de mi papá y los crocs de mi papá. En ese tiempo, mi mamá tenía un perrito que se llamaba Pupi Antonio. Y el Pupi Antonio no permitía que nadie se le acercara a mi mamá. Era un chihuahua, con complejo de no sé qué. Si alguien le hablaba a mi mamá, el Antonio salía, ¿no? Entonces, llegamos a la casa, se baja Antonio, toca la puerta y mi mamá abre y mi mamá ¡tras! La cerró otra vez y Antonio se quedó así. Y como que se escuchó, como que mi mamá no sé qué hizo, luego abrió la puerta
Y Antonio así como que, momento incómodo, pobrecito, ¿no? De que, feliz cumpleaños, y le quiso dar el abrazo, y el pupi Antonio salió, y mi mamá, ¡Antonio!, le gritó. Fue trágico, de verdad. Mi mamá me vio con una mirada que yo no quería llegar a la casa. Bueno, imagínate algo, o sea, y Antonio pues nada comparado con Samuel, pero imagínate que Samuel llegó a la casa de Isaí, ¿ok? Sí, en mi familia se acostumbra a ponerle nombres de persona a las mascotas. Si un día le pasa, discúlpenos, es como una tradición familiar. Mi abuelita se llamaba María y su perrita se llamaba María. Y así, muchos nombres, ¿no? Pero Antonio se la cobró, mire. Luego a los meses fuimos a Brasil a una iglesia y estábamos en un café y le dice Antonio al pastor Eric, oye Eric, ¿y tu perrita? Y yo vi a Eric ponerse amarillo, verde, rosa y de todo. Y yo dije, no, ahí anda. Y cambiaba de tema, no. Pero la perrita, ¿cómo se llama? Y el pastor Eric volteó y me dijo, perdóname, yo pagué para que la cuidaran, no está en la casa porque se llama Lady. Y Antonio me dijo, órale, estamos a mano ya. Tú tienes al Antonio, yo estoy aquí ya. Y sí, el pastor Eric tenía, yo, no se preocupe, pues ya estoy acostumbrada. En la calle de mis papás, de repente llegaron a rentar una casa con una perrota, se llamaba Lady. Y gritaba, Lady, yo salía y nada, que le estaban hablando a la perra, no. Todo un tema el nombre que me pusieron mis papás. Pero bueno, el punto era, ya me desvío un chorro, el punto era que llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, porque Dios le dijo que uno de sus hijos iba a ser el próximo rey. Entonces le dice, ¿dónde están tus hijos? Isaí saca a sus hijos y Samuel los empieza a ver y dice, este es el mayor. Y Dios le dice, no, ese no es. Y luego dice, bueno, el más fuerte. Tampoco. Bueno, el más guapo, tampoco. Bueno, y se le acaban los hijos y ninguno de ellos era el rey, el próximo rey de Israel. Entonces Samuel le dice, a ver Isaí, ¿son todos tus hijos? Isaí, medio papá como que canijillo, dice, no, pues falta uno. Pero pues, no creo. Allá anda pastoreando las ovejas. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que muchas veces ni siquiera tu propia familia va a saber el valor que tú tienes para Dios. Por eso tu valor no lo define ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu familia, ni tus amigos, ni tus pastores, ni tu propia iglesia. Lo define Dios. Porque Él es el que sabe nuestras capacidades. Él es el que sabe nuestro propósito. Y si tú y yo dependemos de la aprobación humana, vamos a morir el día que la sociedad nos desapruebe. Por eso tenemos que depender de la aprobación divina, nada más. Entonces, Isaí manda a traer a David, que lo tenían allá en el campo pastoreando ovejas, y la sorpresa es que ese hijo del que Isaí, yo no sé por qué, o sea, no nos dice la Biblia por qué lo desechó, o sea, por qué no le llamó. Yo me hice una película, no digo que sea bueno, no voy a decir algo que no estoy segura, pero yo me hice una película y dije, a ver, o sea, ¿por qué David, por qué Isaí, menospreciar tanto a David? Si un día lo compruebo, se lo voy a contar. Ahorita no me voy a meter en broncas. Entonces, viene y David es ungido como rey de Israel. Y aunque aunque iba a ser el rey, y aunque había sido ungido ya como rey, todavía no estaba listo. Todavía no era su tiempo. Dios lo tenía que introducir en batallas, en pruebas, en podas, que posteriormente lo iban a llevar al reino. Después de esto, mientras David no llegaba todavía al reino, viene un gigante, Goliat, y no encontraban quien se presentara ante el gigante, y David se ofrece y dice, yo puedo. Y lo menosprecia el rey Saúl. Y toda la sociedad lo menosprecia, pero David dice, yo puedo porque Dios va conmigo, etcétera, etcétera. Agarra 5 piedritas y donde puso la vista, cayó la piedra y mató al gigante.
¿Tenía la capacidad? Sí, pero tenía que atravesar esa prueba, ¿ok? De ser despreciado, de ser rechazado. Pero va y mata al gigante. Después también tenía que enfrentarse con osos, tenía que enfrentarse con leones, tenía que defender las ovejas de su padre, tenía que seguir trabajando ahí con su papá. Un día también, después de que derriba al gigante, empieza a ganarse el favor del pueblo. Y dice la Biblia que las mujeres iban caminando y cantando: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Porque ese proceso que David vivió lo hizo ganarse el favor del pueblo. O sea, Dios iba preparando el terreno porque él iba a ser el rey. Pero despierta en Saúl la envidia. Y dice que eso atormentaba al rey Saúl y que decía el rey Saúl: ¿qué es lo que sigue? ¿Que me quite el reino? Ya se está llevando el corazón del pueblo. Y al rey Saúl le afectó tanto, porque mire, ahí nos demuestra que Saúl dependía de la aprobación de su pueblo, porque no podía entender que cantaran que él hirió a miles y David a 10,000. Y eso, iglesia, mira, guárdalo en tu corazón. No podemos depender de la aprobación humana, porque hay una ley de vida. Siempre va a haber alguien mejor que tú, más talentoso que tú, más hábil que tú, así como va a haber personas que no son tan hábiles como tú. O sea, era fácil realmente, en teoría, pues, para Saúl entender, pues sí, él no derrotó al gigante, David sí, se estaba ganando el favor, etcétera. Y después de esto, que empieza a llenarse de envidia por ese canto de las mujeres, pasa lo que dicen estos dos textos. Lo leemos 1, 2 y 3. O sea, una vez que Saúl empieza con todo este show de la envidia, viene un espíritu de parte de ¿quién? ¿De parte de quién? De Dios. Viene un espíritu de parte de Dios, toma a Saúl y lo empieza a atormentar. Dice que él desvariaba. A David lo habían traído al palacio porque la única manera en la que el rey Saúl tenía paz era cuando David tocaba el arpa. Si David tocaba el arpa, el espíritu de parte de Dios que atormentaba a Saúl se alejaba de él y el rey tenía paz. Por eso había llamado a David y David tenía que estar tocando el arpa. ¿Ok? Entonces pasa esto y dice: David tocaba con su mano como los otros días. O sea, David sí llegó al palacio, pero no llegó como rey. Llegó como un siervo del rey actual que había. Llegó como un adorador, como un jovencito pastor de ovejas. ¿Ok? Llega el reino, dice que tocaba y Saúl tenía en su mano ¿qué? La lanza. ¿Y qué hizo Saúl? Arroja la lanza con un propósito: enclavar a David en la pared. Y dice que David evadió la lanza 2 veces. O sea, hubo un intento de homicidio en ese lugar. A lo mejor tú y yo lo leemos como, no, pues el rey agarró la lanza. Pero entendamos la magnitud de lo que la Biblia nos narra. Un jovencito tocando el arpa para que el rey tuviera paz. Y el rey, desvariando, agarra una lanza y se la avienta una vez. Y no es suficiente, la avienta 2 veces. Y David la logra esquivar o evadir. Ahora, ¿quién puso a David en esta prueba? ¿Quién? Dios, porque el espíritu venía de parte de Dios. Y David tocando el arpa, si viene la lanza, la reacción más justa es defenderte. Y eso hubiese sido defensa personal. O sea, David pudo agarrar la lanza y en defensa personal
tirársela. Pero ¿sabes qué hizo David? Siguió tocando el arpa. No lo hizo. Ahora, no quiere decir, mire, no nos imaginemos a los héroes de la fe como personas que flotaban, que dejaban plumas y dejaban brillos. O sea, eran personas que sentían así como tú y como yo. Eran personas con debilidades así como tú y como yo. Eran personas que sentían turbación, que sentían terror, que a veces estaban en un pozo de desesperación, que a veces se sentían en un lodo cenagoso. Entonces, quizás, o sea, yo me imagino a David bien asustado. O sea, imagínate tocando el arpa y que de repente traza una lanza. Te asustas. No dice la Biblia, pues, pero, o sea, es lo más natural, pues. Pero aún así, aún en medio de eso, siguió tocando el arpa. ¿Me das la que sigue, porfa? Y mire, el mayor logro de David no fue cortarle la cabeza a Goliat, fue no cortársela a Saúl. Ese fue el mayor logro de David. Sí, o sea, padrísimo que fue y derribó al gigante y le cortó la cabeza, pero más admirable es que teniendo en sus manos la oportunidad de agarrar la lanza y matar al que lo quería matar, no lo hizo, sino que siguió adorando a su Dios. Ese es el mayor logro que, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Que yo creo que podemos rescatar. ¿Me das la que sigue, por favor? Ahora, ¿a qué punto vamos? Mire, Dios nos permite vivir batallas externas para tener la oportunidad de ganar las batallas internas. Es decir, Dios estaba permitiendo que David viviera esa experiencia donde el rey Saúl lo quería enclavar en la pared, con el propósito de que David ganara una batalla interna. ¿Cuál? Tener la paz. ¿Cuál? Perdonar la ofensa. ¿Cuál? Mantenerse sobrio en la adoración a Dios, etcétera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todos esos procesos o todas esas batallas externas que Dios nos permite vivir con los amigos íntimos o con los enemigos íntimos tienen un propósito, que tú ganes una batalla interna, aunque a veces sea injusto. Mire, yo hace poquito atravesé una demanda y fue injusta, era una demanda injusta al 100%. Alguien vino, me demandó, yo estaba bien a gusto en mi trabajo y de repente notificada. Tras una demanda, ¿qué? Y era injusto. Y yo me puse súper mal. Y yo decía, oye, son puras mentiras lo que dice esta demanda. Me están difamando. Cuando hablé con los abogados me dijeron, Lady, ya perdiste. Eso está perdido. Vas a tener que, pero yo tengo los videos, le decía, yo tengo pruebas donde es mentira. Sí, pero pues no hay nada que hacer. Y no hay nada que hacer, y no hay nada que hacer. Y vas a tener que pagar una cantidad de dinero y lo difícil es que va a quedar en tu expediente, me dijeron. Y vas a tener que estar yendo a firmar cada tanto tiempo tu acuerdo. Y yo me puse histérica y dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Va a quedar en mis registros? ¿Tú una criminal? No, sí. Y ahorita me río, me hubiera visto ese día. O sea, era algo injusto. Y no crea que ese día o en esos días reaccioné muy bien. Cuando yo le dije, pastor, tengo esta situación. Y el pastor me decía, Dios es tu juez justo. Y es bien bonito que te lo digan, pero pues no lo sientes en el momento. Y yo, pues sí, yo sé, yo tengo la certeza que sí, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, pues tienes que ir a fiscalía. ¿Cómo que a fiscalía? ¿Cómo que qué? ¿Cómo? Y fue un proceso súper duro y súper difícil. Voy a la demanda, efectivamente me dicen, sí, así tiene que ser, bla, 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 por esto, etcétera. ¿Y sabe qué? Toda esa batalla externa era para que Dios tratara algo interno. Pero en ese momento no sabía qué era. Porque estaba tan afanada, tan turbada, tan
tan sacada de mi espiritualidad o de mi fe que no veía con claridad. Yo nada más tenía miedo, sentía repulsión, sentía mucha injusticia, estaba molesta, sentía dolor, y todo eso no te permite ver con claridad el propósito de Dios. Hasta que nada más me acordaba del Salmo 42 y el Salmo 43. Cuando el salmista hablaba y decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y mi Dios mío, mi roca, etcétera, etcétera. Y ya que pude tener un momento de claridad, eso era lo único que venía a mi corazón. Y empecé, oh Dios, a tratar con mi corazón. Y empecé: Señor, a ver, ya, lo dejo en tus manos. Ya, pues ni modo, si tengo, pues ya, criminal, pues criminal. Pero tienes que soltar, porque yo me quería defender. Ahora no le estoy diciendo que nunca se defienda, ¿no? Era en mi caso, en mi proceso. Y hablé con mis papás, porque luego los abogados: vamos a contrademandar, tú esto. Y era entrar en todo un rollote legal bien fuerte. Y yo les dije: ¿saben qué? Yo ya no quiero nada, yo quiero paz. Ni modo, pues pago. Y ni modo, pues que quede ahí como, pues ni modo, a firmar al cerezo. Y luego me dijeron: ya logramos que no tengas que firmar en el cerezo, vas a firmar en el palacio. Y yo: no, pues bueno. La oficina donde yo tenía que presentarme estaba a un lado de la oficina de mis jefes. ¿Y a qué vienes? No, aquí a una vuelta. Un detallito aquí. Mire, y todo esto fue en los días previos a Jesús, a la obra. Fue la obra el fin de semana, a mí me dieron resolución de la demanda el miércoles. Y de verdad fue algo bien difícil todo el proceso. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando yo solté, porque solté realmente, dije: Señor, ya, yo no puedo con esta carga. Tú ya, lo que sea que tenga que ser. No me voy a defender, no voy a demandar. Ya, tú conoces mi vida, tú sabes que criminal ante ti sí soy, pues peco mucho, entonces ya que sea ante la gente, pues ya ni modo. Tú ante ti ya, órale, tú eres mi juez justo. Pero ¿sabe qué? Yo no le pedí a Dios que Él me librara de todo eso, porque entendí que si Dios me estaba permitiendo pasar por esa prueba, además de otras que ya había venido viviendo, ya dije: no, pues algo Dios me quiere enseñar y tengo que aprender, porque si no, mañana me va a meter en otra, y no. Tengo que aprender ya ahorita. ¿Y sabe qué pasó? Que al final Dios fue tan justo y tan bueno que en medio de todo ese juicio quedó puesto en evidencia quién soy yo, mis acciones, mi proceder, y me quitaron todo. Y no voy a firmar. Y no soy criminal. Porque cuando tú y yo sacamos nuestras manos, Él mete las suyas, iglesia. Porque cuando tú y yo entendemos que esas batallas o esos males vienen de Dios, algo cambia. Porque cuando tú y yo entendemos que esas batallas externas que duelen, que pesan, que casi matan, tienen el propósito de que yo gane una batalla interna. ¿Y sabes cuál es la batalla interna? Que yo derribe mi carne. Esa es la batalla interna. Si yo entiendo esto, voy a poder empezar a ganar batallas internas. Y eso es lo verdaderamente relevante ante los ojos de Dios. ¿Me das la que sigue, por favor? Es lo mismo, pero con otras palabras. Dios nos permite vivir batallas con saúles externos para darnos la oportunidad, me faltó una O, no la corregí, de darle un golpe al Saúl interno. ¿Quién es mi Saúl interno? Yo misma, mi propia carne. Ese es el Saúl que realmente es relevante, no los Saúles externos que Dios envía a casi destruirme. Porque esos nada más son
personajes secundarios en la historia, pues, que vienen a que tú y yo crezcamos en algo. Lo que verdaderamente Dios busca es que tú y yo le demos un golpe al Saúl interno. ¿Qué es darle un golpe al Saúl interno? Que mi carne mengüe, que cuando yo me quiera defender, diga, a ver, ¿por qué? ¿Qué quieres lograr? Y empiece a decir, a ver, Señor, en tus manos. A ver, Señor, decido perdonar. A ver, Señor, en medio de la injusticia decido callar. Eso no está fácil, pero es lo que Dios busca de nosotros. Y si tú y yo, te vuelvo a repetir, nos agarramos de Jesús, eso va a ser fácil y va a ser una carga ligera. ¿Me das la que sigue, por favor? David no puso su mano en la lanza, la mantuvo en el arpa y adoró a Dios en medio de la injusticia. Yo me imagino la lanza enclavada en la pared, porque si Saúl lo que quería era enclavarlo en la pared, pues la lanza debe haber quedado, ¿no? Si David nada más la evadió. Entonces, David podía soltar el arpa y agarrar la lanza, pero no lo hizo. No lo hizo. Porque entendía que en medio de la injusticia, que en medio de la tempestad, hay que continuar adorando a Dios. Aunque no haya fuerzas, aunque falte el ánimo, aunque falte el vigor, hay que continuar y hay que permanecer con las manos en el arpa, adorando a Dios, sea cual sea mi circunstancia, me vaya bien o me vaya mal, esté demandada o no esté demandada, seas vituperado o no estés siendo vituperado. Necesitamos entender la importancia de adorar a Dios en medio de nuestros días. Ahora, ¿vemos la que sigue, por favor? Jesús fue otro que recibió una lanza en su costado. Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Yo te pregunto, ¿Jesús tenía la capacidad espiritual de esquivar esa lanza? Le hubiera hablado hubiese bastado con que le hubiese dicho a los ángeles que vinieran y lo quitan. ¿Ok? Pero Jesús no hizo nada. Dice que se le abrió el costado con una lanza. Mira, a veces queremos, cuando una lanza, nos está atravesando, queremos decirle a Dios, Dios, por favor, sana esta herida, por favor, quita la lanza. ¿Y sabes qué dice Dios? No, tiene que entrar más profundo y vámonos. Pero dice que de esa herida salió sangre y salió agua. Porque la herida que Jesús permitió sobre su cuerpo, esa herida que la lanza le produjo, nos dio vida a nosotros. Nosotros estamos conformados por sangre y por agua. Gracias a que Jesús fue abierto su costado, de ahí nace una descendencia que somos tú y yo. Mira, las heridas que tú has tenido que enfrentar van a ser bendición a otros. En algún punto. Todo lo que vivieron los héroes de la fe, por ejemplo, todo lo que Job vivió, nos bendice, porque lo agarramos de una referencia. Oye, si Job pudo, yo también. Y a lo mejor a veces de aprendizaje. No sé si alguna vez usted ha orado y ha dicho, a ver, tengo que aprender a recibir de Dios también el mal. Y si usted en algún punto has usado ese texto que Job proclamó, bueno, fue bendición para tu vida lo que Job vivió. Yo me acuerdo cuando mataron a mi tío, yo estaba súper mal, pues obviamente no. Y no podía con la depresión y la tristeza, de verdad, no podía. Y un día la pastora hablando conmigo me dijo, sí se puede, pídele a Dios, repite estos versículos, Lady, cuando tu tío era una caja, cuando mi familia eran 7 y Dios me fortaleció. Y cuando tú ves eso dices, no porque un dolor sea más grande que el otro, pues,
No es el punto comparar. Aquí el punto es, oye, si ella pudo vivir la realidad de que Dios la sustentara, no, pues yo también voy a poder. Yo decía, si mi abuela perdió a su hijo y se está levantando, pues uno también. O sea, las dificultades que otros pasan sí te dan ánimo, sí te dan otra perspectiva. Entonces, todo lo que Dios permite que tú vivas, incluso es para hacer bendición a otros. Recuerda a José también. Todo lo que José vivió era para que fuera bendición a toda una nación, incluso también a la nación del pueblo de Israel. ¿Me das la que sigue, por favor? Salmos 42:5. Lo leemos juntos. 1, 2 y 3. Ahora, el hecho de que tú entiendas todo esto que estamos hablando no quiere decir que ya no vas a sentir. No quiere decir que en medio de las batallas externas no vaya a haber abatimiento, o no vaya a haber turbación, o no vaya a haber desánimo, o no vaya a haber repulsión. Mire, yo le digo honestamente, cuando a mí me hacen conocer el tema de la demanda, yo sentí, o sea, no crean que fue, perdono y ni modo y suelto. No, o sea, en el momento era repulsión, enojo, frustración, coraje y muchas cosas muy malas, muy feas. Porque somos carne. Y no vamos a dejar de sentir. Y no vamos a dejar de convivir con esos sentimientos. No vamos a dejar de experimentar esas emociones. Pero en el momento, es decir, a ver, en algún punto es decir, a ver, alma, yo sé que estás abatida, yo sé que hay turbación, espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, tú mismo tienes que regularte y decirle a tu alma y a tu corazón, tienes que recordar qué es lo que estás haciendo. Mire, yo le soy bien honesta, cuando las últimas semanas de Jesús eran ensayos, pues generales en las tardes, y eran reuniones que nosotros teníamos que tener por producción para ver temas logísticos. Y andar todo el día. Y luego aparte la semana del Día del Estudiante, yo soy directora de secundaria y era la semana del Día del Estudiante, era caótico. Caótico. Y yo me acuerdo que yo le decía al pastor, ahorita que no tengo tiempo. Yo no pude estar en la rueda de prensa porque tenía una cita importante de todo el mismo proceso que estaba viviendo. Y era como, a ver, Dios, porque, o sea, todo se te ocurrió todo en mayo. O sea, yo le decía, ahí está Julián que trabaja conmigo, que es maestro conmigo, y yo le decía, no, es que no sé qué pasa. O sea, ¿qué onda? Todo en mayo. Y entregas de calificaciones, cierre de parcial, y que supervisión, y que esto y que lo otro, y que hay que ir al palacio, y que hay que reunirte acá, y hay que atender una llamada, y hay que venir al ensayo, y mire, no sé si ya les contó el pastor, pero ya iba a ser la obra y no encontrábamos micrófonos en ningún lado para rentar. No había. ¿Y dónde los micrófonos? ¿Dónde los vamos a conseguir? Sin micrófonos en el teatro no va a funcionar. O sea, era todo un tema. Y era una carga bien difícil. Bien difícil. Y luego la obra da muy bien. Primer ensayo general. ¿Cómo cuánto duró? 5 horas, yo creo. 5 horas duró la obra. Y yo, Joel, ¿no puede durar 5 horas? Tenemos 2 funciones. A recortar el guión. Ya lo recortamos, órale, a ver, ya, ahí quedó. ¿Cuánto duró? 4:15, no. Y otro ensayo, duró 4, duró 3 horas 40, volvió a durar 4 horas y media. Todavía un día antes de presentarnos en el teatro tuvimos que recortar el guión. Y les soy bien honesta, salieron bien los tiempos porque por los nervios se comieron muchos diálogos los actores. Nosotros estábamos en cabina y yo, eso no iba. Bueno, pero está bien, porque ocupamos tiempo, está bien. En la primera función, que era la más preocupante. Pero ¿sabe qué?
Estábamos en camino, estaba Miguel ahí conmigo y estaba Yasmín, creo que también. Y yo, este mal de Jehová viene, que se les olvide lo que se les tenga que olvidar. Porque salimos justos de tiempo. Mira, ¿a qué voy con todo esto? Que sí son tiempos a veces muy difíciles. Que a veces sí son son tiempos de mucho abatimiento, de mucho afán, de mucha turbación, de mucha tristeza o de mucha ansiedad o de depresión. Pero si tú te mantienes firme a Dios y dices, hey, tienes que mantenerte adorando a Dios porque es lo único que te va a sostener. Dios sale a tu rescate. Ahora, Dios no está peleado con lo que usted y yo sintamos. ¿Se acuerda de Lázaro? Muere Lázaro. Bueno, antes de que muriera Lázaro, dice la escritura que sus hermanas mandaron decirle a Jesús que viniera porque Lázaro estaba muy enfermo. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se quedó 2 días donde estaba y no fue. ¿Y qué pasó con Lázaro? Murió Lázaro. Y no solamente no fue mientras Lázaro estaba agonizando. Jesús llegó con las hermanas 4 días después. O sea, Lázaro tenía 4 días muerto. Cuando llega y les pregunta que si dónde lo pusieron y la hermana le dice, hey, hiede ya, es de 4 días. O sea, Jesús llegó súper tarde al llamado de sus amigas, de María y de Marta. No solamente no fue cuando Lázaro estaba pasando un tiempo de enfermedad, y ojo, Lázaro era amigo de Jesús. Era su amigo. Era amigo de María y era amigo de Marta. Y aún así no llegó a tiempo. Y Lázaro murió. Y no solamente eso, ni siquiera llegó al funeral. O sea, era su amigo. Y ni siquiera llegó a acompañar a las hermanas en el dolor del funeral. Porque llegó ya que estaba en la tumba. Y luego llega y corre Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Era válido lo que estaba sintiendo Marta? Por supuesto, o sea, Jesús se pasó de lanza, llegó súper tarde. No, o sea, míralo objetivamente. O sea, míralo objetivamente que tu amigo, Dios no lo quiera, pase algo así y que te digan, hey, ven porque está muy enfermo y te quedes 2 días donde estás y que sepas que murió y llegues 4 días después. No, o sea, yo creo que uno le deja de hablar a esa gente, ¿no? Sí. Jesús llegó súper tarde y Marta tenía autoridad para decirle, Señor. Ahora, ¿era mentira lo que estaba diciendo Marta? No, si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Era su reclamo y Jesús le responde y le dice que Él es la resurrección, que es la vida, etc. Pero después llega María también. ¿Y María qué le dice? Lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No las regañó, no las exhortó, no les dijo, hey, ya no lloren, hombre, va a volver a vivir. No, Jesús permitió que las hermanas sacaran todo lo que había en su corazón. Incluso, dice la Biblia, Jesús lloró. Porque vio el dolor en las hermanas. Vio lo que estaban sintiendo Marta y María, las vio que se sintieron abandonadas, vio lo que les estaba doliendo y Jesús llora. Incluso dice la Biblia que la gente dijo, está llorando, miren cuánto le amaba. Y otra gente ahí medio cizañosa dijo, si pudo abrir los ojos al ciego, también hubiera podido hacer que este no se muriera. Era algo normal. Jesús siempre va a permitir que tú vengas y desbordes tu corazón con lo que sientes. Aunque Él sepa que su plan es otro, pero Él sabe que somos carne y tiene la capacidad, nuestro Señor, tan perfecta de acompañarnos en medio del abatimiento, acompañarnos en medio de la turbación, acompañarnos incluso en medio de la queja, porque somos carne. Y cuando tú y yo venimos ante Él y le decimos, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. A veces juzgamos y decimos, hey, no puedes decir eso, estás hablando con fatuidad. Sí,
Estás hablando con fatuidad, pero Dios te está acompañando en medio de eso. Sí, a lo mejor es inmaduro de nuestra parte decir, Señor, ¿por qué? Sí, a lo mejor sí, pero aún con todo, Él está ahí a tu lado llorando contigo. Porque si es algo que te duele, Él nos va a acompañar. Y después de, hasta que las hermanas sacan lo que hay en su corazón, Jesús dice, ahora sí, vamos a la tumba. Van y le dice, Lázaro, ven fuera, y se ejecuta el milagro. Jesús sabía. Jesús amaba a Lázaro y aún así lo dejó morir. Dios te ama y a lo mejor muchas veces te ha dejado morir en pruebas, en circunstancias o situaciones, porque hay algo que Dios quiere trabajar contigo. Pero eso no quiere decir que no vaya a pararse y decir, ¡hey! Ven fuera, ya es tiempo de que te levantes. ¡Hey! Ya es tiempo de que despiertes. ¡Hey! Ya es tiempo de que mi gloria se manifieste en tu vida. Entonces, iglesia, por un lado, tenemos que tener la capacidad de poner nuestras manos sobre el arpa y adorar a Dios en medio de las circunstancias. Y por otro lado, si hay tantas cosas en nuestro corazón, incluso en contra de Dios, ¿qué es lo que busca Él? Que primero vengamos y las arrojemos delante de Él. Ahora, a María y a Marta, bueno, a Marta sí medio le respondió, pero no le respondió lo que quería. O sea, miren, yo les decía ayer que, o sea, Jesús, yo me refiero a que Jesús llegó muy tarde, porque pues no llegó cuando estaba agonizando, ni llegó al funeral. Pero incluso en Roma, ya ve que todo ese pueblo estaba muy mezclado entre Roma e Israel, ¿no? Porque convivían y dependían también de Roma. En la creencia romana, según ellos y sus dioses, cuando la gente se muere, está rondando 3 días. Y según esto, en esos 3 días después de que muere, sus dioses, digo dioses porque obviamente no nuestro Dios, sus dioses todavía pueden revivir a la persona, según las creencias romanas. Y Jesús llegó 4 días después. O sea, no había esperanza ni para los israelitas ni para los romanos. O sea, Jesús había llegado ya muy tarde. Ellos habían perdido ya toda esperanza. Ellos habían perdido ya toda ilusión de que Dios pudiera hacer algo con su vida. Y a lo mejor muchas veces tú y yo sentimos eso, que Dios ya no puede hacer nada. Pero no debemos olvidar que esas batallas externas que tú y yo estamos viviendo son para que ganemos batallas internas. ¿Arrojando lanzas y regresando el fregazo? No. Teniendo la lanza a un lado, decir, no, sigo con el arpa. ¿Me das la que sigue, porfa? Salmos 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré ¿con qué? Con arpa. Oh Dios, Dios mío. ¿Me das directamente de la Biblia el Salmo 43, porfa? Dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Muchas veces tú y yo le vamos a pedir a Dios que nos libere de esa batalla externa, que nos libere de esa situación, que nos dé una pronta respuesta. Pero muchas veces, o la mayoría del tiempo, Dios no nos va a rescatar o no nos va a librar de esa gente. ¿Sabes por qué? Porque hay un propósito en beneficio de nosotros. O sea, si todavía continúas en esa prueba, si todavía Dios te tiene ahí en medio de gente impía o de hombres engañosos e inicuos, etcétera, o de dificultades, es porque Dios todavía quiere algo trabajar en ti. Todavía busca que le des otro golpe a tu Saúl interno. ¿Me das el siguiente, porfa?
Dice, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? A veces así nos podemos llegar a sentir en medio de las pruebas. O sea, te digo, a Lázaro, que lo amaba, lo dejó morir. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Seguimos. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Mira, el propósito de la luz y de la verdad no es, yo siempre que predico lo menciono, no es que te sepas toda la Biblia al derecho y al revés. El propósito de la luz y la verdad es que te guíen hacia el santo monte de Dios donde tú lo vas a adorar. Siempre digo lo mismo y ni modo. ¿Por qué? Porque yo veo a los fariseos que se sabían la ley al derecho y al revés desde los 5 años y aún así crucificaron a Jesús. ¿Qué me dice eso? Que memorizarte la Biblia no es nada. Realmente, usted y yo tenemos que buscar su palabra y tenemos que escribirlo en nuestro corazón y memorizar con el propósito de ser guiado hasta la presencia de Dios. Siguiente, porfa. Y ahí está el texto: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Pero termina el salmo diciendo, ¿me das el que sigue? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, el salmista no estaba recibiendo una pronta respuesta. El salmista no estaba siendo liberado del hombre inicuo. No estaba siendo librado de sus enemigos íntimos o de sus amigos íntimos. Únicamente estaba entendiendo que en medio del proceso tenía que esperar en Dios y alabarlo. Y ese es el propósito de este mensaje, que tú recuerdes que en medio de lo que sea que estés viviendo, Dios quiere de ti una cosa: que sueltes las lanzas y que tomes el arpa y que adores a Dios. Pero antes de eso, que todo lo que hay en tu corazón, a lo mejor de queja por el proceso, a lo mejor de desánimo por el proceso, a lo mejor de enojo, a lo mejor de repulsión, todo lo que hay en tu corazón, tengas la capacidad de venir y soltarlo y reconocerlo ante Jesús y saber que no va a haber juicio. Porque a veces no nos atrevemos a decirlo, pero Él conoce todo de nosotros. Él sabe si hay queja, Él sabe si hay coraje, a lo mejor hasta contra Él. Y Dios no viene a juzgarte. Si eso es así, tenemos el ejemplo de María y de Marta, reclamándole a Jesús lo que había pasado con su hermano y Jesús llorando con ellas. Y Jesús haciendo el milagro y Jesús acompañándole. Amén. Cierra tus ojos, iglesia. Y lo primero, el primer llamado, vamos a decirlo así, que hay en esta mañana o en esta tarde ya, es que si tú tienes en tus manos o en tu corazón muchas cosas que decir o muchas cosas que has sentido por los procesos en los que Dios te ha introducido, vengas y los derrames ante Él. A lo mejor por causa de una pérdida económica, a lo mejor por causa de una pérdida familiar, a lo mejor por causa de la enfermedad, a lo mejor, no sé por qué, pero si en tu corazón está algo inconcluso, queja, coraje, lo que sea, es momento de venir y derramarlo ante Jesús. Y de hablarlo y de reconocerlo, sabiendo que el único que puede juzgarte decide callar y defenderte. Si esa es tu condición, te pido que vengas acá al frente. Con la capacidad de decir: Señor,
si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Señor, ¿por qué no pudiste salvar tal situación? Señor, ¿por qué sigo enfermo? Señor, ¿por qué me va mal económicamente si yo te sirvo? Señor, ¿por qué a otros les va bien y a mí me va mal? Y tú venir y soltar esas cargas ante tu Dios. Mira, había un hombre que se llamaba Bartimeo. Era un mendigo. Estaba sentado, dice la escritura, junto al camino, mendigando. Y un día ve que pasa Jesús y empieza a gritar y decir: Jesús, hijo de David. Y dice la Biblia que la gente lo empezó a reprender para que se callara. No dejes que hoy tu carne te impida acercarte a Jesús. No dejes que el qué dirán te impida venir y ser libre. No dejes que el victimismo te impida recibir un milagro en esta hora. Y si tú estás aquí enfrente, empieza a hablarlo. No hay condenación, tal cual, Señor, esto es lo que ha pasado conmigo. Señor, cuando me introduciste en esta prueba, esto pasó con mi corazón. Señor, esto es lo que hay en mí. Quiero entender tus procesos, pero mi carne se queja. Incluso, iglesia, si en algún punto hay queja en contra del mismo Dios, puedes decírselo y no te va a juzgar ni te va a desechar. No te quedes sentado. Si tu corazón arde por venir, no te quedes sentado. Si hay un milagro por el cual has orado por mucho tiempo y no lo has recibido y tu corazón está enojado porque has visto que otros sí, ven y dile: Señor, tantas veces te he pedido esto y no lo he recibido. Y aunque entiendo tu voluntad, mi carne siente esto. Derrama tu corazón ante Él. Derrama tu corazón ante Él. Y si tú te quedaste atrás, te voy a hacer una invitación a ti también. Ven y acompaña a uno de los que están enfrente. Jesús tuvo la capacidad de llorar con María. Y no te pido que les digas, no les digas nada, nada más ven y acompáñales. Ven y abrázales. Ven y muestra a Cristo en la tierra. Ven e imparte el ánimo. Eso es ser iglesia. Ser iglesia realmente es no dejar al desfallecido. Ser iglesia es levantarte y venir y acompañar y mostrar a Cristo con el que no tiene fuerzas. No puede quedar gente sola aquí enfrente, iglesia. No puede quedar gente sola. Todavía hay personas solas acá enfrente. Se manifiesta con aquel que le busca de todo su corazón. Tú que estás atrás, ponte de pie y toma el arpa. El mensaje de la predicación no ha terminado, no te vayas. Ponte de pie y vamos a adorar en medio de las batallas. Vamos a decidir soltar las lanzas y tomar el arpa y venir y adorar a nuestro Dios.
reino, quiero darte una ofrenda y amarme a ti, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo, y es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Rindo mi vida, lo dejo todo, y es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor. Por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame. ¿Cuántos pueden adorar su nombre y rendir su vida? Rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que rasgo el velo en mi carne. Aquí estoy, rindo mi vida, rindo mi vida, lo dejo todo, es por amor que hoy rasgo el velo en mi carne, por estar en tus brazos, mi Padre. Aquí estoy, tómame, Señor. Sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Y eres torre fuerte, más que suficiente. Eres roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Pues decláralo. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas y tú me levantas. Me acerco
por siempre, más que suficiente. Y eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas y tú me levantas. Hoy me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Y caigo rendido y ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido y ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido y ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Y caigo rendido y ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Nos acercamos delante de ti. Solo tú, solo tú. Tú me levantas. Me acerco ante el trono. Hoy me acerco a ti.
Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. Ahí te vas a mover. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es más. Y siempre te adoraré. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre. Y siempre te adoraré. Oh, te adoraré, Señor. Te adoraré. Santo a ti, te adoraré. Oh, te adoraré. Denle fuerte el aplauso a Dios, iglesia. Estamos despedidos. Que tengan una bonita semana. Dios les bendiga. Y si nos pueden. Salud. Las sillas, porfa.